Será una oración verdadera o falsa, dependiendo de si hay individuos que satisfacen la descripción que se da, o sea, cosas que pueden ocupar el lugar de X en esas descripciones. En los años previos a la Primera Guerra Mundial, Russell publicó varios libros como Los problemas de la filosofía y Nuestro conocimiento del mundo exterior. En estas obras fundó la corriente filosófica llamada empirismo lógico. Uno podía ver que en realidad muchas de las cosas de las que hablamos, como por ejemplo puede ser esta silla que está acá al lado mío, ¿qué es desde el punto de vista de mi pensamiento? Y bueno, es lo que yo veo en un momento determinado y lo que puedo volver a ver si lo hago más adelante. Por lo cual él decía que desde el punto de vista del conocimiento, un objeto es la serie de las percepciones o datos perceptuales o fenoménicos que uno puede tener de las cosas. Esas series tienen estructura lógica, tanto en la descripción de cómo son las percepciones con la cual la serie está formada, como también de las propiedades de semejanza o continuidad que pueden tener las partes de ese tipo de serie. Entonces, el análisis de Russell a lo que apunto es esta mesa o esta silla es una construcción lógica a partir de lo que él llama datos sensoriales, yo qué sé, las manchas que uno tiene en el campo visual cuando trata de describir fenomenológicamente lo que percibe. Esos datos sensoriales tienen entidad, no son meras sensaciones, tienen entidad, y entonces la mesa es una construcción, es algo que hemos construido a partir de estos datos básicos, con más un aparataje lógico. Por ejemplo, la mesa es la clase del conjunto de perspectivas que se tienen actuales o posibles. La posición pacifista de Russell durante la Primera Guerra Mundial lo llevó a prisión. En la cárcel escribió su Introducción a la filosofía matemática. Finalizado el conflicto bélico, visitó la Unión Soviética y China, presentando luego sus observaciones y críticas en sendos libros. Por estos años, publicó también su Análisis de la mente. Ahí defiende una posición monista neutral. O sea, ontológicamente hablando, los elementos básicos de la realidad no son ni físicos ni mentales, son lo que son. Si yo meto los elementos que capto en una serie causal de causas eficientes, los veo como físicos. Si lo meto en una serie causal, y ahí entonces Russell contribuye con la idea de que hay una causación mnémica. La memoria juega un papel fundamental para Russell en la formación de esas secuencias de episodios, digamos así, mentales. Y ahí yo construyo lo mental. La lectura y discusión de la obra Tractatus Logico-Philosophicus de su exalumno y colega Ludwig Wittgenstein llevó a Russell a reformular su filosofía como atomismo lógico. El lenguaje de Principia supone varias cosas que entonces son reflejadas por esta posición metafísica de Russell. Por ejemplo, que hay objetos, que hay entidades que tienen propiedades, que esas entidades son independientes unas de otras, que los hechos que incluyen esas entidades son independientes. La idea de atomismo lógico viene de ahí. Hay hechos atómicos, son los hechos básicos, que están compuestos por datos sensoriales y propiedades de estos datos sensoriales. Entonces, lo que hace el lenguaje es componer esto. Esto se compone a nivel lingüístico. Hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Russell publicó obras sobre muy diversos temas: análisis de la materia, fundamentos de filosofía, matrimonio y moral, y otros más. Estos títulos le generaron grandes adhesiones, pero también serias resistencias. En 1940, los tribunales de la ciudad de Nueva York
prohibieron una serie de conferencias acusándolo de inmoralidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, si bien publicó algunos títulos notables para la problemática filosófica y otros de divulgación científica, la mayoría de sus esfuerzos estuvieron enfocados en los problemas de la época y en especial en la carrera armamentista, en el peligro de un holocausto nuclear y en los crímenes de guerra. Convocó a intelectuales de todo el mundo para constituir lo que se llamó Tribunal Russell, que condenó los crímenes de las fuerzas militares estadounidenses contra la población civil en Vietnam. Como recompensa a sus grandes méritos y vastos esfuerzos, en 1952 recibió el Premio Nobel. En 1952 ganó el Premio Nobel de Literatura, que en realidad pienso yo que se lo dieron porque escribía muy bien, y sus libros filosóficos no son esos libros de dificultad de lectura terrible que uno puede encontrar, por ejemplo, en filósofos como Hegel. Él escribe más sencillo, es realmente un hombre de comunicación muy accesible para la gente. Por un lado, las contribuciones en el ámbito de la lógica, los fundamentos de la matemática. Por otro lado, los aportes de Russell en filosofía, yo diría teórica, o sea, básicamente en teoría del conocimiento y metafísica. Y finalmente los escritos que tienen más un tono político, político-ético, y que abarcan cuestiones como el matrimonio, el sexo, la religión, sus luchas en contra de la guerra, y pro del pacifismo y el desarme nuclear, etc. Él en la introducción a su autobiografía dice que hubo tres grandes ideas que fueron el motor de su vida, que son el amor, el conocimiento y la piedad. Y de alguna manera este amor al conocimiento es lo que guía toda su investigación filosófico-teórica. Bertrand Russell falleció en 1970 a consecuencia de una gripe. Su figura está aún hoy en la base de lo que se llama filosofía analítica. Más que una corriente propiamente dicha, un modo de hacer filosofía que insiste en la búsqueda de la claridad, en el énfasis del aspecto analítico al tratar ciertos problemas filosóficos y en la firme voluntad de no ceder a la inconsistencia lógica.